Bien, sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, una vez más, haciendo entrega del comentario de la Parashá de la semana. Ya hoy eh, que este servidor está haciendo esta grabación, hoy 14 de Nisan, es decir, hoy cuando el pueblo judío en los tiempos bíblicos, en los tiempos en que estaba erigido el templo, se ofrecía el Cordero Pascual, ¿ok? Y que hoy 14 de Nisan corresponde al séptimo día de la semana, que en este caso es Shabbat. Y en la tradición judía, al Shabbat que coincide con la Pascua o que antecede a la Pascua, se le llama Shabbat Hagadol. Es decir, esto es un gran Shabbat, ¿ok? Un gran Shabbat porque el séptimo día corresponde con un Yom Tov. Yom Tov es un día festivo, como lo es en este caso el 14 de Nisan. Eh, Así que, bueno, este servidor eh, celebró pues la cena pascual. Yo hice el Seder. La mayoría de los judíos harán el Seder al caer el sol de este día de Shabbat. Al caer el sol, es decir, iniciando el 15 de Nisan, luna llena. Estamos en luna llena, es decir, que estamos a mitad del mes, a mitad del ciclo lunar. Pero yo, siguiendo la antigua tradición, hice mi ceder ya con mi familia, ¿ok? La Pascua no necesariamente es congregacional. La Pascua es una celebración más que todo familiar, según el santuario. Cuando uno estudia el santuario, estudia las raíces de la institución pascual, se celebró, fue en familia. Es decir, toda la congregación lo celebra, pero se reúnen es en familia. Y este servidor, pues, sigue la tradición antigua de hacerlo en familia. Hice mi ceder o mi cena pascual el 14 de Nisan, y también como lo hacían los primeros cristianos hasta el siglo segundo. Respetaron a quien se le denominaban los cuartodecimanos, pues respetaron esa tradición. Así que, bueno, hoy estamos a 14 de Nisan conmemorando no solamente el sacrificio del Cordero Pascual, sino también conmemoramos aquella cena donde Yeshua le da la connotación pascual de que ahora la Pascua no solo era un memorial de la salida de Egipto, sino que también esta Pascua ahora debe ser conmemorada en memoria suya, es decir, en memoria de su muerte, como sacrificio, como propiciación por nuestros pecados. Bien, sin más preámbulo, vamos a comentar la Parshat Tesav. Esta Parshat corresponde al capítulo 6, versos 8 en las versiones españolas, hasta el capítulo 7, versos 38. La palabra Tesav significa ordena, porque así dice la escritura, así dice el texto hebreo, y se introduce de la siguiente manera en el pasuk número 8. Dice, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, habló el Eterno a Moisés diciendo, dice, Tesav a Aarón, ¿ok? Manda a Aarón y a sus hijos. Entonces manda a Aarón. ¿Qué le va a ordenar o a encargar a Aarón? Ese es el verbo tesav y es el nombre de la parshat. Ordenar, encargar, es decir, asignar una responsabilidad. ¿Y cuál era la responsabilidad? Los diversos oficios que tendría Aarón y sus hijos respecto a los sacrificios. En este caso, respecto al holocausto, respecto a las oblaciones, respecto a los pacíficos, por el error, por la restitución y por la consagración del sacerdocio. Entonces, eso es básicamente lo que allí se está comentando. Pero en esta ocasión voy a realizar el comentario desde el Nuevo Testamento, tratando digamos, de desvelar el concepto de hebreo olam,
que en nuestras versiones españolas se traducen como eterno, perpetuo, pero que etimológicamente no tiene ese concepto. Sí puede significar perpetuo o eterno en otros contextos, pero no en el contexto del santuario, ¿ok? Y recuerden que de ahora en adelante el santuario va a ser el filtro, ¿ok? Vamos a filtrar todo concepto teológico, va a pasar por el filtro del santuario, ¿ok? Entonces, vamos a adentrarnos en materia. Vamos a leer en este caso al autor de Hebreos, eh, en el capítulo 1, verso 1 al 2, donde dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas ocasiones, ¿ok? O mejor dicho, muchas ocasiones y de diversas formas, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo, o por quien hizo el universo. O sea, quien hizo el universo es Dios, según el autor de Hebreo. ¿Ok? Es decir, Dios creó el universo por causa del Hijo, a quien él constituyó heredero de todo lo que Dios ha creado. O sea, según el autor de Hebreos, el creador es Dios. ¿Ok? Y el Hijo, ¿ok? Y el Hijo, según el autor de Hebreos, es quien hereda lo que Dios ha creado. Ahora, la palabra aquí dice el universo, ¿ok? Sin embargo, en el griego, esta palabra aparece traducida de otra forma en los siguientes versos, Hebreos 11:3, que dice: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Está hablando de la creación, pero dice que por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos. Ahora, aquí tenemos dos traducciones diferentes. En el verso 1, la versión Reina Valera traduce aquí que Dios hizo todas las cosas, o le entrega al Hijo en herencia todas las cosas, ya que por él fue que hizo, dice aquí, el universo, pero por acá dice los siglos, ¿ok? Los siglos. Sin embargo, en griego es la misma palabra. Entonces, ¿en qué quedamos? Esa palabra griega, ¿está hablando de siglos o está hablando del universo? En fin, ¿de qué está hablando? Bueno, en realidad la palabra en griego que está utilizando el autor es el plural masculino aionas. Aionas es un plural masculino. Esa es la palabra que aparece en Hebreos 11:3, que se traduce los siglos, y que aparece en Hebreos 1, verso 2, que se traduce universo. En realidad, la palabra es que Dios eh, dio en herencia al Hijo todas las cosas, y por quien hizo aionas. Aionas. ¿Y qué es aionas? Bueno, es un plural masculino que deriva del singular aion. Y aion en griego, ¿ok? En griego, aion significa es un periodo de tiempo. Entonces, etimológicamente, aion no es mundo ni es universo, sino es era, siglo, en el hecho de que es un periodo de tiempo. Entonces, aquí lo que debería decirse entonces o entenderse que por el Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien o por cuya causa, hizo
los siglos o hizo las edades. También se puede traducir. Hizo las edades, hizo los siglos, es decir, hizo diversos periodos de tiempo, porque es un plural, ¿ok? Un plural masculino, al igual que aquí, los siglos. Entonces, para confirmar este concepto, esto lo podemos ver también explicado por el propio maestro, nuestro Señor Yeshua Doneinu, ¿ok? Lo explica, por ejemplo, en la tradición matiana, Mateo o Matillahu, en el capítulo 12, versos 31 al 32, Leví ben Alfeo, que registra las palabras de nuestro Señor, utiliza este concepto al decir lo siguiente: por tanto os digo, en el contexto de la blasfemia contra la Ruach HaKodesh, contra el espíritu de santidad, dice: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el espíritu, es decir, contra el Ruach, no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Barenash, es decir, contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra, ok, Ruach Dakucho, ok, en arameo, contra el espíritu de santidad, no le será perdonado, dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Esto es un concepto muy judío. Ok, esto es un concepto muy judío. Yeshua está empleando un concepto muy judío de la época del siglo II, del siglo I, perdón, la época del segundo templo. En griego se dice en tutoton aioni, ok, aioni, singular del aion, ok, en tutoton aioni, ni en este siglo, es decir, ni en esta era, ni en esta edad, ok, ute enton melontic, es decir, ni en el venidero. Ni en este ayón, es decir, ni en este periodo de tiempo, ni el periodo de tiempo que va a venir, es decir, el tiempo venidero. Aquí está hablando es de tiempo. Bueno, este concepto se utiliza en el judaísmo como el Olam Hazé y el Olam Haba. Olam Hazé se traduce generalmente como mundo presente y el Olam Haba como el mundo venidero. Olam Hazé, mundo presente; Olam Haba, mundo venidero. Pero en realidad el concepto de Olam Hazé, Olam Haba está hablando de periodo de tiempo. Es decir, ni en este tiempo ni en el venidero. Eso es decir, el tiempo presente, la edad presente, la era presente y la era venidera. Entonces, Aion está hablando es de tiempo, no del mundo, no del universo, no de la materia como tal, no no el objeto sustancial, ¿no? De materia, sino estamos hablando del tiempo, de la era, del evento, la ocasión presente o la ocasión que sigue a la presente. De eso es lo que hablo, de lo que hablo. Podemos tener otras referencias bíblicas para confirmar que la palabra ion no tiene que ver con universo o mundo, sino con la era, la época, la ocasión, dice, o el periodo de tiempo en este caso. No os conforméis a este siglo, es decir, ton aionitud, es decir, a esta era, a este periodo de tiempo, a este Olam Hazé, a este mundo presente, a esta era presente, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí Pablo está hablando del concepto judío del Olam Hazé, de la era presente, del siglo presente, que es malo, ¿ok? Que es contrario a la voluntad divina. Romanos 12:2 dice, es decir, está hablando del sistema presente de cosas, utilizando el lenguaje de la Watchtower o la Torre del Vigía o los llamados testigos de Jota, ¿no? O el Salón del Rey. Ellos utilizan el concepto del Aion o del Olam Hazé como este sistema de cosas y de verdad que ese es el concepto de mundo. ¿Ok? El concepto de mundo es este sistema de cosas, esta era presente. ¿Ok? Entonces, Mateo 24:3
nos dice lo siguiente: sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas se refiere a lo que el maestro refirió a sus discípulos anteriormente, que los discípulos le dicen a su maestro, mire qué hermosas piedras de este templo, ¿no? Y Yeshu le responde, de cierto os digo, amargamente digo, que no quedará piedra sobre piedra, ¿ok? Es decir, esto va a ser destruido. Y entonces los discípulos quedan con la inquietud y les pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal, ok, habrá de tu parusía? Importante esta palabra en griego que no es venida. Parusía no significa venida. Parusía significa presencia. ¿Qué señal habrá de tu presencia, es decir, tu presencia física, corporal? ¿Ok? Venida en griego se dice erjomai. Vaya a un diccionario de etimología griega y verá que parusía no es venida. Venida es erjomai. Y aquí no se está utilizando, el escritor, el geógrafo, no está empleando la palabra erjomai, sino parusía, de tu presencia y del fin del mundo. La palabra mundo en griego es aioni, es decir, el fin de esta era. Y es incorrecto hablar del fin del mundo como que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar, el mundo sigue. Lo que se le va a dar fin es a este sistema de cosas, a esta era, a esta época. De hecho, la palabra fin, ¿ok? Sintelos, que es en griego, corresponde al concepto de una cosecha, ¿ok? Quiere decir que el fin de este Olam Hasé es la cosecha de este Olam Hasé. Bueno, de esa cosecha habla el maestro en sus parábolas, como la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, ¿ok? Donde se habla de una cosecha como el fin de esta era. Y también el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, cuando se presenta el Varenash en una nube, toma una hoz por mandato de un mensajero, toma una hoz y comienza a cegar. Esa idea del fin del mundo en realidad es la cosecha de esta era, ¿ok? Es la cosecha de esta era. No es el fin del mundo, es la cosecha, es el periodo de la cosecha. Pero la palabra aquí mundo es la palabra aionos, perdón, la palabra aionos, ¿ok? Que tiene que ver con periodo de tiempo, de esta era, de este mundo presente, o de esta era presente. También Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. La palabra aquí contra los gobernantes de este mundo, en griego se dice tuaionos tutu, es decir, esta era, contra los gobernantes o señores de esta era, de este siglo, de este periodo de tiempo que a la final tendrá su final o su cosecha. Es decir, recuerden la parábola de la cizaña que hay un malo que está sembrando cizaña, ¿ok? Está sembrando cizaña, pero esa actividad tendrá su fin cuando venga la cosecha, que es lo que está tratando aquí Mateo 24, verso 3. ¿Ok? Entonces, todos estos son conceptos muy, muy, muy judíos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la parshat de esta semana? Estos textos que acabamos de analizar. ¿Qué conexión tiene esto con el santuario que estamos estudiando ahorita, el libro de Levíticos? Bueno, hay una palabrita que muchos malinterpretan, ¿ok? Que muchos malinterpretan y es necesario dar su pertinente significado, ¿ok? Darle la corrección
del significado tanto teológico, obviamente, y etimológico de la palabra. Por ejemplo, en Levítico 7:34, hablando de la porción que le corresponde a los sacerdotes, dice, porque he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus pacíficos, de sus paces, el pecho que se agita. Está hablando en el contexto del sacrificio de la paz o por la paz, llamado en hebreo shelamim, los pacíficos. El pecho que se agita y la espaldilla elevada en ofrenda lo he dado a Aarón, el Cohen, el sacerdote, y a sus hijos, dice, por estatuto perpetuo. Pésima traducción, que esto ha generado una confusión en los lectores. ¿Ok? Por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. ¿Ok? Y cada vez que leen esa palabrita por estatuto perpetuo quiere decir para siempre. Perpetuo es para siempre. Esto no cesa. Esto no tiene que cesar. Esto no tiene que ser alterado. Y eso se ha prestado para una confusión terrible. ¿Ok? Bueno, esto en griego, estatuto perpetuo, se tradujo como nomenon aionion, la misma palabra que aparece en el Nuevo Testamento. Ya hemos aclarado que la palabra aion en griego es un periodo de tiempo. ¿Ok? No es perpetuo, no es eterno. Aion no es eterno, aion no es perpetuo. Aion es un periodo de tiempo. Puede ser el periodo de tiempo esta ocasión, esta era, este siglo, o el siglo que ha de venir. ¿Ok? Pero no es eterno, no es perpetuo. ¿Ok? Entonces, esto se tradujo como estatuto perpetuo, es decir, nominum aionium. Nominum significa ley eterna, ley perpetua en los hijos de Israel. Aquí el griego hizo desastre. ¿Ok? O como nosotros ya en pleno siglo XXI, cómo digerimos estas palabras o qué quisieron decir los judíos de Alejandría cuando emplearon esta palabra nominum aion. Bueno, esta palabra corresponde al hebreo lehok olam. Lehok olam. Lehok olam. Esta palabra en realidad hace un solo concepto, porque esta palabra en el texto tiene un makef. Un makef, según las reglas gramaticales, un makef hace la función de unir dos palabras como un solo fonema o como un solo concepto. Dos palabras diferentes hace un solo concepto. Es decir, dos palabras hacen una, están unidas como concepto y también fonéticamente están unidos. Es decir, esto se lee como una sola palabra. Son dos palabras, pero al tener maquef se lee como una sola palabra. Entonces, esto es un concepto. Lehok olam. Lehok olam. Esto no es estatuto perpetuo, porque Hok no significa estatuto, no significa ley, no significa decreto, porque la palabra Hok se ha traducido como estatuto, como decreto, y no es así. Hok no es estatuto, Hok no es decreto, Hok no es ley, no es ley. Ya vamos a adentrar qué significa Hok. Y Olam no es perpetuo, no es eterno. También eso requiere una explicación. Vamos por partes. Entonces, debido a que esta palabra tiene un maquef, entonces esto debe ser entendido o interpretado como un concepto, ¿ok? Como una misma palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra? Muy bien, vamos primero a descifrar el concepto de Hok. Hok literalmente en el mundo hebreo, en el mundo semita, en el mundo de los tiempos de Moshe, en los tiempos de Moisés, en la época patriarcal, el concepto de Hok significa porción asignada.
es una porción. Eso es Hog. Fíjense, yo no sé cómo Hog aterrizó al castellano. Yo creo que esto se hizo dependiendo es del griego que tradujo la palabra como nómino. Sí, ¿no? De nomos, ¿no? De ley. El concepto de ley y que tiene que ver con algo legal, pero no. En la Biblia hebrea da el uso de la palabra Job en diversos escenarios y no necesariamente en escenarios legales. En este caso, en un escenario cultico, pero que tiene que ver con una comida de la cual Aarón participa y sus hijos. Por eso Job significa porción. Porción, es una porción asignada. Ahora, si uno lee, por ejemplo, Proverbios 37 al 8, un pasaje muy conocido, donde Salomón solicita lo siguiente, Shlomo dice lo siguiente: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Dice, vanidad o vaciedad, el vacío, ¿no? Está hablando de la vanidad, del Hebel. Está hablando de lo que llamamos hoy en día el vacío existencial, el no conocer cuál es tu lugar en el mundo, ¿no? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu porción en este mundo? Ese es el Hebel, ese vacío existencial, ¿ok? Lo que llamamos hoy en día vacío existencial. El no conocer, el no tener conciencia de tu función, cuando viene la adversidad, ok, la adversidad, la contrariedad, genera o revela o nos muestra el sinsentido de la existencia. Ese es el Hebel. Entonces dice, Hebel y palabra mm, mentirosa aparta de mí. Sí, quita de mí este sinsentido de la vida y de la palabra mentirosa. Dice, no me des pobreza, ¿ok? No me des pobreza ni riquezas, sino dice, manténme del pan necesario. Pan necesario. En hebreo, no es que se traduce, no, en hebreo es así. En hebreo se dice, eh, hadrifeni, hadrifeni, lejen juki. Es decir, sosténme, provéeme del alimento, del sustento, del pan, dice juki. Juki viene de la misma raíz hok, que es la que aquí se está utilizando, es la misma palabra, hok. Entonces, ¿qué quiere decir hok aquí? En este contexto está hablando de la porción, pero la porción que a ti se te asigna. Entonces, provéeme del pan que has asignado, de la porción que tú has asignado para mí. Es decir, está hablando de una porción asignada. Ahora, esa porción puede ser un espacio territorial, en este caso, un espacio que ha sido delimitado. Eso es un HOC, un espacio. Por ejemplo, cada país tiene su HOC, es decir, cada país tiene su espacio, su territorio que ha sido delimitado. ¿Ok? La casa, una institución, un plantel, una construcción, una finca, una hacienda, un país, ¿ok? Ese espacio asignado, ese espacio delimitado. Hok también significa la porción o la comida que ha sido prescrita o que también te ha sido asignada, que este es el contexto. Este es el contexto de Levítico 7:34, porque he tomado de los hijos de Israel de los sacrificios de los pacíficos el pecho que se mece o se agita y la espaldilla elevada en ofrenda, en trumá. Lo he dado, mira, el hok es aquello que se te da, aquello que se te asigna, ¿ok? Lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos por
por lehok olam. Lehok olam. ¿Ok? Por una porción, por porción de los hijos de Israel. Ya vamos a ver qué significa olam. Entonces, aquí ya, entiéndase, Hok es porción. Ahora, en el contexto de las fiestas, cuando se dice esto, celebrarás la Pascua, o celebrarás el Pentecostés, o celebrarás Yom Kippur por Hok, le Hok Olam, significa por una asignación. Eso es Hok, una asignación de tiempo, una asignación de tiempo. Entonces, Hok es aquella porción que se te asigna. Puede ser la comida, puede ser un espacio, un territorio, o puede ser un tiempo, o puede ser también una función, una asignación o una responsabilidad que allí tiene la connotación de mandamiento, decreto o estatuto, pero en realidad es una responsabilidad que se te ha sido asignada, una asignación, una función. Esos son los diversos contextos de Hok, pero Hok es eso, es una porción que se te asigna, una porción que se te delimita, como ya lo vimos aquí en Proverbios 30, hablando de comida. Entonces, la porción que se te ha asignado. No me deja riqueza, no me des tampoco pobreza, sino manténme de esa porción que no falta. Entonces, el Hok aquí, esa porción que no falla, esa porción justa y necesaria para mi manutención. De eso es lo que aquí Shlomo está hablando. Entonces, Hok es porción. Ahora, ¿qué hacemos con la palabra olam, que se traduce como perpetuo? Bueno, quiero aclarar que en otros contextos la palabra olam sí puede indicar perpetuidad o eternidad, pero estrictamente en ciertos contextos, en contextos doxológicos o en contextos de alabanza, como por ejemplo en los Tejilim, en los Salmos, que es el himnario hebreo, aparece por ejemplo el concepto de Odule Adonai Kitov, ¿ok? Alabada al Señor por siempre, ¿no? O alabada al Señor porque Él es bueno, ¿ok? Y su bondad, su fidelidad, su gesed, Leolam, es decir, su Gesed es ilimitada, es por siempre. Allí sí puede tener esa connotación, en una connotación teológica como perpetuo, el concepto del Brit Olam, el pacto eterno. ¿Ok? Es decir, el concepto de perpetuo lo puede tener en un escenario doxológico o un escenario teológico, más no etimológico. Es decir, porque la palabra Olam deriva de una palabra caldea que es Alam, y Alam significa escondido, aquello que está oculto, aquello que está escondido. Por tanto, por tanto, Leolam, cuando se refiere a tiempo, ¿ok? Se refiere a tiempo, en este caso significa un tiempo que es remoto, es decir, un tiempo que está escondido, un tiempo que tú no puedes delimitar, no puedes, no puedes descifrar. Es decir, por eso utilizan el concepto, el semita, el hebreo, utiliza el concepto olam, es decir, por un tiempo remoto, es decir, un tiempo que yo no te puedo dar fecha de calendario, ¿ok? Por un tiempo remoto, por un periodo de tiempo que no está descrito. Ese es el concepto olam. Por ejemplo, Éxodo 21:6 está el concepto olam, por ejemplo. Entonces su amo lo hará llegar a los jueces. Este es cuando el caso de un empleado hebreo que se emplea, ¿no? Se vende, presta servicios a cambio de un pago, ¿ok? Tiene el periodo de tiempo según la legislación, según el derecho hebreo, de servir por 6 años, y en el séptimo año tenía derecho a una jubilación, ¿ok? Es decir, la jubilación según la Torá es a los 7 años,
¿ok? No a los 50 años, no es toda una vida, 6 años, tiempo suficiente para prestar un servicio y en el séptimo año le llega su jubilación. Pero si el empleado decide, elige no querer ser libre, es decir, seguir dependiendo, su amo le tomó cariño, le gustó su trabajo, en fin, quiere seguir siendo empleado, entonces su patrón, su jefe, su amo, lo hará, su señor, dice, lo hará llegar a los jueces. En hebreo dice a los Elohim, a los, entre comillas, a los dioses, entre comillas, pero ahí Elohim se refiere a las autoridades. En este caso, los jueces son Elohim. Entonces llegará a los Elohim, a los jueces, a las autoridades, a los magistrados, a la magistratura. Dice, y harále llegar a la puerta o al poste, y su señor le horadará, es decir, le hará un hueco, ¿ok? Le perforará la oreja con lesna, un instrumento punzante. Dice, y será su empleado por siempre. En realidad dice, será su empleado por, por un olam, por un olam. Entonces, un olam es el equivalente al griego un aión, por un periodo de tiempo. Ahora, ¿cuánto corresponde ese periodo de tiempo? Aquí no está hablando perpetuidad, porque si va a ser su empleado por siempre, entonces quiere decir que tanto el patrón como el empleado son inmortales, no se van a morir nunca. Obviamente esta gente tiene fecha de caducidad, ¿no? Obviamente tanto el patrón como el empleado tienen que llegar a un tiempo en que mueren. Entonces vemos que aquí la palabra Olam en este contexto no se refiere a perpetuidad o a eternidad, sino a un periodo de tiempo remoto que no ha sido designado, descifrado en este contexto de Éxodo 21:6, pero que sí está ya delimitado, ya está asignado en Levíticos 25:39 al 41. Este Olam se refiere al Yobel, lo que llamamos nosotros jubileo. Según Levíticos 25:39 al 41, dice, cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como siervo. Cuando dice se vendiere a ti, significa que él presta sus servicios a cambio de un pago, de una recompensa. ¿Ok? Es decir, lo que llamamos hoy en día un contrato. ¿Ok? Entonces, dice, no le harás servir como un esclavo. O sea, no lo vas a esclavizar, es la connotación acá. Sino dice, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del Yobel te servirá. La palabra en Éxodo 21:6, aquí, Leolam, un periodo de tiempo que está oculto, que está escondido, se refiere en realidad hasta el Yobel. Entonces saldrá de contigo él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Quiere decir que este empleado servía a su amo, servía a su amo hasta que llegara el Yobel. A lo mejor el Yobel podía ser en un año o en dentro de 2 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Bueno, ese Olam puede ser ese periodo de tiempo. El tiempo en que llegue el Yobel. A lo mejor el Yobel puede ser en un año, puede ser 2 años, según sea el caso, la situación, el tiempo. Puede ser 30 años, puede ser 40 años. Bueno, ese es el Olam, ese periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces no es eterno. ¿Ok? No es eterno, es un tiempo que no ha sido delimitado sencillamente. Ahora, para confirmar y constatar que yo aquí no estoy, digamos, inventando aquí este concepto, eh, quería, quería aquí compartir en pantalla eh, uno de los diccionarios que este servidor consulta. No encuentro cómo encontrar.
la información. Bueno, bueno, no sé cómo ubicar la información, cómo cambiar de pantalla. Discúlpenme allí la torpeza, pero bueno, en síntesis, si uno va a los diccionarios etimológicos hebreos, yo utilizo, por ejemplo, el léxico hebreo caldeo de Yesenius. ¿Ok? Yesenius comenta que la palabra olam significa literalmente escondido, aquello que está oculto. Entonces, los semitas, cuando se utilizaban este término en relación al tiempo, lo que quiere decir es tiempo remoto, un tiempo que no ha sido delimitado, pero no necesariamente tiene que ver con eternidad o perpetuidad. Entonces, ¿cómo analizaríamos o cómo interpretaríamos esta idea de estatuto perpetuo o esta porción perpetua? No, no es porción perpetua. Es una porción asignada por un tiempo remoto, por un tiempo que no ha sido delimitado, por un tiempo remoto, pero no es eterno, no es perpetuo. Ese concepto no es lo que aquí el santuario nos está comunicando. Es decir, los sacerdotes participan de las ofrendas pacíficas y del resto de las ofrendas también el sacerdote come, excepto el sacrificio de holocausto, es el único sacrificio del cual el sacerdote y sus hijos no participan, pero el resto de los sacrificios, pero en este contexto está hablando obviamente de los pacíficos, el sacerdote Aarón y sus hijos comen de él y dice que esto le ha sido asignado a ellos como un lejok olam, es decir, una porción por un periodo remoto, por un periodo remoto, pero ese periodo remoto no ha sido delimitado, por un periodo remoto. Ahora, ¿qué es ese periodo remoto? Es decir, por un olam, por un periodo remoto, una porción por el olam, es decir, por un periodo remoto. ¿Cuál es ese periodo remoto? El propio autor de Hebreos nos aclara que esto no era perpetuo, no era eterno. Porque Hebreos 9 8 al 10 nos dice, dando en esto a entender el Espíritu Santo, la Rúa HaKodesh te está dando a entender aquí este pasuk de la Torá que estamos leyendo, te está dando a entender este concepto de lehok leolam o lehok olam, te está dando a entender que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, el verdadero santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era una representación de aquel tiempo presente, de aquel tiempo que ya está presente en los días que el autor de Hebreos escribe esto. ¿Ok? En el cual se ofrecían, es decir, en el primer tabernáculo que estaba vigente en el siglo I, antes de la destrucción en el año 70, porque el autor de Hebreos escribe esto antes del año 70, antes de la destrucción del templo, dice que ese tabernáculo, el segundo templo, era una representación de aquel tiempo presente, pues en ese primer tabernáculo se ofrecían presentes, como lo indica Levítico 7, como lo indica la Parshat de Sav, se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos o ministraba con ellos, consistiendo solo en qué? En viandas, en comidas y en bebidas. La palabra es hok, ¿ok? La porción asignada, hok. Eso es la comida y bebida, o viandas y bebidas, ese es el hok, ¿ok? Y en diversos lavamientos o abluciones, ¿no? Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas leolam, ¿ok? ¿Qué es el leolam? Hasta el tiempo de reformar las
cosas. Ah, quiere decir entonces, podemos entender que en Levítico 7:34 y en todos los pasajes donde se utiliza la palabra lehok olam, sería entonces que Aarón, el sacerdote, y sus hijos comerían de los pacíficos, haz- eh, comerían de los pacíficos por porción hasta el tiempo de reformar cosas. Eso es lo que significa en el sentido ya teológico Lehok Olam. Lehok Olam es la porción en la que los hijos de Israel y los sacerdotes y sus descendencia participan, ya sea de una función, de una asignación, ¿ok? Ya sea de una comida o ya sea de un espacio, los hijos de Israel participan de esa porción hasta el tiempo. Ese es el Leolam, hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿ok? Y ese tiempo de reformar las cosas precisamente ya es un tiempo presente, como lo dice el propio autor de Hebreos, que el tema principal de lo que venimos hablando es el siguiente, que tenemos un Cohen Gadol, un sumo pontífice, que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, en aquel tabernáculo, en aquel santuario que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ok? Ese es el tema principal. Y ese es el tiempo del cual aquí el autor de Hebreos hace referencia, el tiempo de reformar las cosas. Entonces, creo que ya con esto queda aclarado el concepto de estatuto perpetuo. Ni es estatuto ni es perpetuo, sino lo que literalmente significa la porción asignada hasta el tiempo de reformar las cosas. Y quiera el Eterno que al llegar este tiempo presente, reformar las cosas, también el Eterno nos traiga al Mesías, que sea pronto y en nuestros días, y podamos decir amén.